Mi esposa se trajo a su amante a casa mientras yo estaba de viaje por trabajo, pero no se esperaba que volviera antes. Imaginad la escena: volvéis a casa después de varios días viajando por trabajo, abrís la puerta de vuestro propio dormitorio y encontráis a vuestra esposa en la cama con otro hombre. Los dos allí, riéndose, sin una pizca de vergüenza. Exactamente eso fue lo que me ocurrió a mí. En ese momento sentí como si me arrancaran el corazón con las manos. Años de matrimonio, de confianza, de amor, todo destruido en segundos. Pero dejadme contar esta historia desde el principio, porque vais a ver cómo un hombre puede ser engañado durante tanto tiempo. Me llamo Francisco Méndez, y durante años viví con un único propósito: hacer feliz a mi esposa Ana. Puede sonar exagerado, pero así es como yo veía mi vida. Cada decisión que tomaba, cada esfuerzo que hacía, todo giraba en torno a ella y a su bienestar. Siempre he sido un hombre trabajador. Mi cargo requería largas jornadas y viajes constantes por toda España. Semanas enteras fuera de casa, reuniones interminables, hoteles solitarios, todo eso formaba parte de mi rutina. Pero jamás me quejaba. En realidad, veía cada sacrificio como una inversión en nuestro futuro, en nuestra felicidad. Recuerdo perfectamente cómo se me llenaba el corazón de alegría cada vez que volvía a casa en Valencia y veía sonreír a Ana. Era por esa sonrisa que enfrentaba cualquier dificultad. Llegaba cargado de regalos, flores frescas que compraba aún en el aeropuerto, joyas caras que veía en los escaparates durante mis viajes de trabajo, perfumes importados que sabía que le encantaban. Las cenas románticas eran una tradición nuestra. Planeaba cada detalle con semanas de antelación. Elegía el restaurante, hacía la reserva, pensaba en qué le gustaría ponerse. Cuando no podía llevarla a cenar fuera, cocinaba yo mismo en casa. Compraba el vino que más le gustaba, encendía velas, ponía música suave. Ana siempre reaccionaba con cariño. Me agradecía los regalos, sonreía cuando le contaba sobre los viajes, me hacía preguntas sobre el trabajo. Nuestra casa parecía tener una base sólida, construida con amor y con mi sacrificio constante. Al menos, eso era lo que yo creía. Durante mis viajes, llamaba todas las noches. ¿Cómo ha ido tu día, amor?, preguntaba siempre. Ella respondía con voz dulce, me contaba cosas de sus amigas, de los programas de televisión que había visto, de lo mucho que me echaba de menos. Yo dormía tranquilo, imaginándola en nuestra cama, esperando mi regreso. Lo que no sabía, y jamás podría haber imaginado, era que detrás de esa apariencia de hogar armonioso se escondía una traición constante y cruel. Cada vez que me iba de viaje, Ana convertía nuestra casa en un verdadero teatro de mentiras. Recibía a otro hombre, un amante que llevaba dentro de nuestro propio hogar, que usaba nuestros muebles, que bebía el vino que yo compraba pensando en ella. Se acostaban en nuestra cama, la misma en la que yo dormía cuando estaba en casa, donde hacíamos planes para el futuro, donde la abrazaba cada mañana antes de irme a trabajar. Y lo peor de todo, se reían de mí. Ana contaba detalles sobre mi ingenuidad, sobre cómo era un tonto ciego que trabajaba como un condenado para mantener su vida de lujo mientras ella se divertía con otro. Se burlaban de los regalos que traía, de las flores que compraba, de las cenas que organizaba con tanto cariño. Esa rutina de traición silenciosa se repetía con una crueldad impresionante. En cada viaje, en cada ausencia, ella aprovechaba para vivir una vida completamente distinta. Una vida donde yo no existía, donde no era más que el idiota que pagaba las facturas y proporcionaba la comodidad para que ella pudiera engañarme sin consecuencias. Mientras tanto, yo permanecía lejos, creyendo firmemente que estaba cuidando de su felicidad. Trabajaba el doble, hacía horas extras, aceptaba viajes más largos, todo pensando en ofrecerle una vida mejor. Para los dos. Para ella, sobre todo. ¿Cuántas noches pasé en hoteles solitarios, contando los días para volver a casa? ¿Cuántas veces rechacé invitaciones de compañeros de trabajo para salir porque prefería llamar a Ana y hablar sobre nuestro día? ¿Cuántas oportunidades de descanso desperdicié porque quería trabajar más y ganar más dinero para ella? La ironía era cruel. Mientras yo me sacrificaba por amor, ella me traicionaba por diversión. Mientras yo soñaba con nuestro futuro juntos, ella construía una vida paralela a mis espaldas. Y yo, completamente ciego por la pasión que sentía, seguía alimentando esa farsa sin sospechar absolutamente nada. Estaba en Bilbao hacía 3 días cuando recibí una llamada de mi jefe. La reunión principal, esa que era el motivo de mi viaje, había sido aplazada para la semana siguiente. Problemas técnicos, dijeron. Podía quedarme en la ciudad esperando, pero decidí volver a casa. Quería sorprender a Ana. En realidad, me sentía más enamorado que nunca. ¿Sabéis esa sensación de echar muchísimo de menos a alguien de repente? Exactamente eso sentía. Quería abrazarla, besarla, pasar el resto de la semana disfrutando de su compañía. Pasé por la tienda de vinos que siempre frecuentábamos y compré una botella de Rioja que le encantaba. Luego, en una joyería de Granada que conocía desde hacía años, vi un collar que ya había notado semanas antes. Hermoso, delicado, perfecto para ella. No lo dudé ni un segundo, lo compré al instante. Durante todo el camino de vuelta a Valencia, no podía dejar de pensar en la cara de sorpresa que pondría.
Imaginaba el abrazo cálido, esa sonrisa que me derretía, el reencuentro perfecto. Incluso estaba planeando la cena que haríamos juntos, con el nuevo vino y todo. Llegué a casa a media tarde. Enseguida noté que algo no iba bien. Había ropa tirada en el sofá del salón. Ropa de hombre que definitivamente no era mía. Por un segundo, pensé que quizá fuese algo de su hermano, o de algún amigo que se había puesto enfermo y necesitaba quedarse allí. Intenté racionalizar la situación. Ana siempre había sido muy hospitalaria, ayudaba a todo el mundo. Seguramente había una explicación sencilla para aquello. Incluso me reí nervioso, pensando que estaba siendo paranoico sin motivo. Pero entonces escuché pasos en la planta de arriba. Pasos pesados, claramente de un hombre. Y no eran los pasos de alguien que estuviera enfermo o necesitara ayuda. Eran pasos. ¿Cómo explicarlo? Pasos de alguien que se sentía cómodo, que conocía la casa. Mi corazón empezó a acelerarse. Subí las escaleras despacio, aún sin querer creer lo que mi mente ya empezaba a sospechar. Cada peldaño parecía una eternidad. Todavía tenía la esperanza de que fuese un malentendido, algo que pudiera explicarse fácilmente. Cuando llegué a la puerta de nuestro dormitorio, respiré hondo. La puerta estaba entreabierta. Podía oír voces dentro, risas apagadas. Era la voz de Ana, pero había algo distinto en ella. Una intimidad que era mía. Que debería haber sido solo mía. Empujé la puerta. La escena que vi quedará grabada en mi mente para el resto de mi vida. Ana estaba en nuestra cama, la cama en la que habíamos dormido juntos durante años, con un hombre al que nunca había visto en mi vida. Los dos se reían, completamente relajados, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Cuando me vieron, su reacción me impactó aún más. El tipo me miró con una frialdad impresionante, como si el intruso fuera yo. Como si no tuviera derecho a estar allí, en mi propia casa, en mi propio dormitorio. Ana intentó cubrirse rápidamente, pero no había verdadera prisa en su movimiento. No había vergüenza genuina. Solo el bochorno de haber sido descubierta, no el arrepentimiento por lo que estaba haciendo. «Francisco», gritó, como si la culpa fuera mía por haber llegado. «¿No avisaste que ibas a volver? ¿No avisaste que ibas a volver?» ¿Esa era su preocupación? No el hecho de estar traicionando a su propio marido, sino que yo no le había avisado. Empecé a gritar. Las lágrimas me corrían por el rostro sin control, mi voz salía quebrada, llena de dolor y rabia. Grité con una intensidad que no sabía que tenía dentro. Era una mezcla de todo, traición, humillación, años de dedicación tirados a la basura. «Fuera de aquí», grité. «Fuera de mi casa ahora mismo». El hombre se levantó con calma, recogió su ropa y empezó a vestirse sin ninguna prisa. Me miraba de arriba abajo, como si yo fuera patético, como si yo fuera el problema. Ana intentó acercarse a mí, balbuceando excusas desesperadas. «Francisco, solo fue una vez, nunca estás en casa, me siento sola». Mentiras patéticas. Intentando echarme la culpa, como si yo fuera el responsable de su traición. Como si trabajar para mantener nuestro hogar fuera un crimen. «No quiero volver a veros a ninguno de los dos», grité, señalando la puerta. «Nunca más». Ana se arrodilló en el suelo, suplicando perdón, diciendo que había sido un error, que no significaba nada. Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. No pedía perdón por haberme traicionado, pedía perdón por haber sido descubierta. No pude seguir escuchando. Cerré la puerta de un portazo, con toda la fuerza que tenía, y el sonido resonó por toda la casa. Allí acababa todo. Años de matrimonio, de confianza, de amor verdadero, todo destruido en cuestión de minutos. Yo era un hombre completamente destruido, pero al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, podía ver la realidad tal como era. Después de echarlos de casa, Ana se fue a vivir directamente con su amante. Me imagino que pensó que por fin iba a vivir el gran amor de su vida, ¿no? Que sería feliz con ese hombre que era tan irresistible como para destruir un matrimonio. Pero la realidad le golpeó la cara muy pronto. El tipo vivía en una casa decadente en un barrio pobre de Zaragoza. Y cuando digo decadente, no exagero. La casa era húmeda, con ese olor a moho que se te pega a la ropa y no se va. Las paredes desconchadas, con manchas de humedad que parecían mapas de países que no existen. Los muebles eran viejos, rotos, del tipo que se encuentra en mercadillos de mala muerte. No había nada de lujo al que Ana estaba acostumbrada conmigo. Nada de cenas en restaurantes, ni flores cada semana, ni regalos caros que traía de mis viajes. Se acabó el vino importado, se acabaron las joyas, se acabó la comodidad. Y lo peor de todo, el hombre que ella creyó que era su príncipe azul mostró su verdadera cara. Autoritario, agresivo, trataba a Ana como si fuera una sirvienta. No había cariño, no había afecto, no quedaba ni rastro de esas risas que compartían en mi cama mientras se burlaban de mí. Ana pasó a ser obligada a limpiar esa casa asquerosa. Fregaba el suelo, lavaba los platos, cocinaba para un hombre que jamás mostraba gratitud. Cuando ella se quejaba, él le gritaba. Cuando pedía afecto, él la ignoraba.
Cuando sugería salir a cenar, él se reía en su cara y le preguntaba con qué dinero. Su día a día se convirtió en un infierno. Se levantaba temprano para arreglar la casa, pasaba el día entero cuidando de esa pocilga, y por la noche escuchaba quejas sobre todo lo que no estaba a gusto de él. Ni un gesto de cariño, ni una sorpresa romántica, ni una flor, aunque fuera una margarita marchita. Solo órdenes y gritos. Ana, la comida está sosa. Ana, no has limpiado bien esto. Ana, deja de quejarte y haz algo útil. Un contraste brutal con la vida que tenía conmigo. Recuerdo que siempre se quejaba cuando viajaba, decía que se sentía sola. Ahora conocía lo que era la verdadera soledad, estar al lado de alguien que no te ama, que no te valora, que te trata como un objeto. Mientras tanto, yo permanecía en completo silencio. No intenté contactarla, no respondí a los mensajes que envió al principio, no atendí ninguna llamada. Simplemente borré a Ana de mi vida como si nunca hubiese existido. Ella intentó buscarme algunas veces. Enviaba mensajes pidiendo que habláramos, decía que había cometido un error terrible, que quería una segunda oportunidad. Pero ni siquiera abría los mensajes. Bloqueé su número, la bloqueé en redes sociales, borré todas las fotos que teníamos juntos. Para mí, Ana murió el día que abrí la puerta de nuestro dormitorio. La mujer que amé nunca existió de verdad. Solo era una ilusión, una mentira bien construida que duró años. Mientras ella se hundía en esa vida miserable en Zaragoza, yo empezaba a comprender una cosa: a veces el silencio es la mejor venganza. No tuve que hacerle nada. Ella misma eligió su castigo al cambiar a un hombre que la amaba de verdad por uno que solo quería divertirse con una mujer casada. Ana descubrió en carne propia la diferencia entre ser deseada y ser amada. Conmigo, era amada, valorada, cuidada. Con él, no era más que una mujer para usar cuando le venía bien. Y lo más irónico de todo, lo tenía todo conmigo, todo lo que una mujer podría desear, pero solo entendió el valor de lo que tenía cuando lo perdió. Típico, ¿verdad? Ahora estaba atrapada en su propio error, viviendo exactamente lo que merecía. Y yo estaba libre de una mentira que duró años. Con el divorcio finalizado, Ana lo perdió absolutamente todo. La casa donde vivimos durante años, la estabilidad económica, el confort que yo le proporcionaba y, sobre todo, me perdió a mí, al hombre que lo dio todo por hacerla feliz durante tanto tiempo. Mientras ella se hundía en su arrepentimiento allí en Zaragoza, yo estaba empezando una nueva vida de una forma que ni siquiera imaginaba posible. 2 semanas después de que el divorcio se hiciera oficial, recibí una llamada de mi jefe. Por fin había salido esa promoción que llevaba meses esperando. Mejor aún, junto con la promoción venía un traslado a Sevilla. Era exactamente lo que necesitaba: un nuevo puesto, una nueva ciudad, una nueva vida. El salario era mucho mejor que lo que ganaba antes. Por primera vez en años, todo el dinero que ganaba era solo mío. Ya no tenía que pensar en regalos caros, cenas románticas, joyas importadas. Podía gastar en mí mismo, y tío, ¿qué diferencia hacía eso? Sevilla me recibió con los brazos abiertos. La ciudad tenía una energía completamente distinta, la gente era más cálida, el clima era perfecto. Alquilé un piso moderno en el centro, con vistas a la catedral. Era más pequeño que la casa que tenía con Ana, pero era una joya. Cada rincón de ese lugar respiraba libertad. En los primeros meses, redescubrí cosas que había olvidado que me gustaban. Empecé a viajar los fines de semana, pero esta vez por placer, no por trabajo. Conocí lugares increíbles que siempre había querido visitar, pero nunca tenía tiempo porque siempre estaba corriendo detrás de la felicidad de otra persona. Fui a la Costa del Sol, a las playas de Málaga, conocí pueblos pequeños por toda Andalucía. Cada viaje era un descubrimiento, cada lugar nuevo era una prueba de que la vida podía ser mucho más interesante cuando no desperdicias tu energía en alguien que no te merece. Y lo mejor, empecé a cuidarme de verdad. Gimnasio, ropa nueva, corte de pelo moderno. Parece una tontería, pero cuando pasas años centrado en hacer feliz a otra persona, te olvidas de lo importante que es sentirte bien contigo mismo. Mis compañeros de trabajo en Sevilla eran majos, siempre me invitaban a salir. Al principio, rechazaba por costumbre, estaba acostumbrado a correr a casa para estar con Ana. Pero luego me di cuenta de lo absurdo que era. ¿Por qué no disfrutar de una cerveza con los amigos? ¿Por qué no ir a ese restaurante nuevo del que todos hablaban? Empecé a publicar de nuevo en las redes sociales. Fotos de los sitios que visitaba, de los platos diferentes que probaba, de los paisajes preciosos que veía en los viajes. No era para provocar a nadie, era genuino. De verdad estaba disfrutando la vida como no lo hacía desde hacía años. Una foto que subí de una cena en un restaurante con vistas al Guadalquivir tuvo más me gusta que cualquier cosa que había publicado cuando estaba casado. Estaba sonriendo de verdad en la foto, y la gente lo notaba. Mi autoestima, que estaba completamente destrozada tras la traición, empezó a reconstruirse poco a poco. Me di cuenta de que era un tío interesante, exitoso, que tenía mucho que ofrecer. El problema nunca fui yo. El problema era estar con alguien que no sabía valorar lo que tenía. Ahora sí la vida tenía sentido. ¿Quién más se ha sentido mejor soltero? Contadlo en los comentarios.
Algunas mujeres empezaron a mostrar interés. En el trabajo, en los viajes, en los sitios que frecuentaba. Al principio, eso me asustaba un poco. Me había acostumbrado tanto a la rutina del matrimonio que había olvidado cómo se sentía ser deseado de verdad. Pero no tenía prisa. Estaba disfrutando muchísimo esta etapa de redescubrimiento como para involucrarme seriamente con alguien. Quería aprovechar cada momento de esta libertad que había recuperado. Lo curioso es que era más feliz soltero a los 35 que lo había sido casado en los últimos años. Era como si hubiese despertado de una pesadilla y por fin pudiera respirar aire puro. Cada mañana que me despertaba en ese piso en Sevilla era una victoria. Cada proyecto nuevo en el trabajo, cada viaje, cada momento de paz era una prueba de que había tomado la decisión correcta. Estaba libre, más vivo que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. Mientras yo florecía en Sevilla, Ana observaba todo a distancia a través de las redes sociales. Y creedme, cada publicación mía era como una puñalada en su corazón. Imaginad la escena, ella atrapada en esa casa húmeda en Zaragoza, fregando el suelo sucio, lavando la ropa apestosa de su amante, y de repente le llega una notificación al móvil. Era una foto mía en un restaurante elegante en Sevilla, sonriendo, disfrutando la vida. O una foto de las playas de Málaga, donde yo estaba pasando un fin de semana. Ella veía esas imágenes y recordaba nuestros fines de semana juntos, cuando yo lo planeaba todo con cariño y ella fingía estar feliz mientras pensaba en su amante. Con cada publicación, Ana se hundía más en el arrepentimiento. No era solo envidia por lo que yo estaba viviendo. Era la culpa de haber tirado a la basura al mejor hombre que había tenido en su vida. Empezó a hacer comparaciones crueles entre su vida de antes y la actual. Recordaba las cenas románticas que yo preparaba, las flores que le traía cada semana, los regalos caros que le daba sin que ella tuviera que pedirlos. Ahora, si quería una flor, tenía que comprarla con su propio dinero, cuando tenía. Su amante nunca hacía nada especial. Nunca le regalaba nada, nunca la llevaba a cenar, nunca tenía un gesto romántico. Cuando Ana intentaba sugerir algo, él le soltaba con desprecio. ¿Te crees que soy tu exmarido, el pringado? Si quieres lujos, búscate a otro. Las noches eran lo peor para ella. Acostada en esa cama vieja, con olor a humedad, al lado de un hombre que roncaba fuerte y nunca mostraba cariño, Ana lloraba en silencio. Lloraba recordando nuestra casa en Valencia, nuestro dormitorio acogedor, las mañanas en que me levantaba temprano solo para hacerle el café como a ella le gustaba. Recordaba cómo volvía de los viajes cargado de regalos, emocionado por contarle sobre los lugares que había conocido, planeando el próximo viaje que haríamos juntos. Ahora entendía que eso era amor de verdad, no una obligación. El orgullo que sentía cuando se burlaba de mí con su amante se había convertido en una vergüenza profunda. ¿Cómo pudo reírse de un hombre que lo daba todo por ella? ¿Cómo pudo cambiar amor verdadero por unas horas de diversión? Cada vez que yo publicaba una foto viajando, Ana recordaba los viajes que se negó a hacer conmigo. Ay, Francisco, estoy cansada, prefiero quedarme en casa, viajar es muy agotador. En realidad, no quería ir porque significaba pasar menos tiempo con su amante. Ahora veía que yo estaba conociendo lugares increíbles, solo, sonriendo de verdad. ¿Y ella? Ella no salía ni a comprar el pan sin recibir una bronca del tipo. Lo peor era ver lo bien que yo estaba. En las fotos recientes, parecía más joven, más seguro de mí mismo, más feliz. El Francisco que ella había conocido había vuelto, pero ahora ella ya no formaba parte de su vida. Ana intentó varias veces comentar en mis publicaciones. Cosas sutiles como qué lugar tan bonito o un emoji de corazón. Pero yo nunca respondía. Para mí, ella simplemente ya no existía. Incluso llegó a crear perfiles falsos para intentar contactarme. Mandaba mensajes haciéndose pasar por otras personas, intentando iniciar una conversación. Pero yo siempre me daba cuenta y la bloqueaba al instante. Su desesperación crecía cada día. Veía que estaba construyendo una vida nueva, conociendo gente nueva, siendo feliz de una forma que ella nunca me permitió ser mientras estábamos juntos. Y lo más doloroso, Ana sabía que no había vuelta atrás. Sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. No era como una pelea de pareja que se resuelve con una disculpa. Era traición, mentira, humillación. Atrapada en esa casa asquerosa, al lado de un hombre que nunca la amó de verdad, Ana veía como mi vida florecía mientras la suya se hundía en el arrepentimiento y la soledad. Cada foto mía era un recordatorio cruel de lo que había tirado por la borda. Cada sonrisa mía era una prueba de que estaba mejor sin ella. Ella estalqueando al ex y sufriendo. ¿Quién no ha hecho eso? Confiesa en los comentarios. Y nada, absolutamente nada, podía deshacerse. Pasó un año desde aquella maldita tarde en la que abrí la puerta del dormitorio y vi cómo mi vida se venía abajo. Un año entero. ¿Y sabes qué aprendí en todo ese tiempo? Que la vida tiene una forma muy particular de hacer justicia. La verdad se impuso como un espejo cruel para todos nosotros. No hubo magia, no hubo giros milagrosos, no hubo ese final de película en el que todos se perdonan y viven felices para siempre. La vida real es mucho más sencilla
y al mismo tiempo, mucho más justa que eso. Yo, a pesar de haber sido destruido por el dolor de la traición, encontré una fuerza que ni siquiera sabía que tenía dentro de mí. En lugar de rendirme a la depresión o al odio, elegí reconstruirme. Elegí seguir adelante. Y tío, ¿qué diferencia marcó eso? Hoy, al mirar atrás, puedo decir que renací, literalmente. El Francisco que lloró en aquella habitación ya no existe. En su lugar surgió un hombre más fuerte, más seguro de sí mismo, más consciente de su propio valor. Un hombre que aprendió a ser feliz solo antes de intentar ser feliz con alguien más. Ana, por su parte, recogió exactamente lo que sembró. Ella, que antes se burlaba de mi entrega, que se reía de mi ingenuidad, que convirtió nuestra casa en escenario de traición, ahora vive las consecuencias de sus propias decisiones. No fue el destino quien la castigó. No fue el karma, ni una venganza divina. Fue ella misma. Ella eligió cambiar a un hombre que la amaba de verdad por un tipo que solo quería divertirse con una mujer casada. Eligió tirar por la borda años de complicidad por unas pocas horas de adrenalina. ¿Y el resultado? Se hundió en el propio barro que creó. ¿Cada uno tuvo lo que se merecía? ¿Francisco hizo lo correcto? Suscríbete al canal para no perderte lo próximo.